Y diálogo interreligioso nos acerca a dos movimientos inspirados por las realidades particulares. Recordemos que la Iglesia, además de misionera, tiene la gran tarea de responder a los signos de los tiempos, a las realidades, a las particularidades, a las demandas, a los dolores y a las angustias. Y precisamente de allí parten estos dos movimientos que tienen una historia bastante larga y que cada vez se hacen más necesarios. Y uno creería que si tienen tanto tiempo, ¿cuáles son los frutos? Son muchos los frutos, porque precisamente lo que buscamos con estos dos diálogos, el ecuménico y el interreligioso, tiene unos objetivos particulares que tienen un tinte de unidad, de respeto, de tolerancia, y son movimientos que además nos van movilizando en nuestras pastorales a tratar de integrarlos adintra de nuestra vida cotidiana. Esto no es un asunto del Papa ni de las comisiones específicas que se han creado, sino de una actitud personal y de un compromiso específico. Vamos a acercarnos un poco en primera instancia a lo que es el ecumenismo. Ya ustedes en los módulos pudieron acercarse a la etimología, al significado específico, pero es importante que entendamos que el ecumenismo no es más que un movimiento que tiene como meta, como fin último, el restablecimiento de la unidad entre cristianos. Es decir, entre todos aquellos que, aunque tengan una profesión distinta, católica, ortodoxa, protestante, tienen como fundamento las enseñanzas de Cristo y por eso nos llamamos cristianos. Cristianos no solamente somos los católicos. Entonces es importante entender esta particularidad específica como ese movimiento que reconoce la diversidad de expresiones de fe entre los cristianos buscando la unidad. Y recordemos que el ecumenismo parte o busca la solución de una dificultad, llamémosla así, que tiene dos vértices. Uno, la voluntad del mismo Cristo sobre la iglesia que él fundó. Recordemos en Juan 17:21, cuando él en una oración al Padre orienta que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Aquí la evidencia es clara. Cristo quiere que sea una sola iglesia. Por eso lo que buscamos con el ecumenismo es el restablecimiento de la unidad. ¿Y por qué hablamos del restablecimiento de la unidad? Porque anteriormente existía una unidad particular que se fue desmembrando o se fue desquebrajando por particulares históricas. Por eso la segunda vértice fuera de la voluntad de Jesucristo, que es la primera, es la historia del cristianismo, porque podemos ver en esta historia que existen divisiones, cismas en múltiples ramas o confesiones que hoy nosotros estamos entonces validando. Recordemos también que desde la iglesia primitiva, lo podemos ver en las Sagradas Escrituras, hay una marcada preocupación por la unidad desde la fe, ¿cierto? Y aunque no tiene el nombre de ecumenismo, pues obviamente siempre podemos encontrar, incluso en las primeras comunidades cristianas, se reunían, todo lo tenían en común, partían el pan en comunidad. La unidad siempre ha sido plausible desde los albores de la vida cristiana. Ahora se han presentado unas divisiones particulares que han permitido que la iglesia presente este tipo de divisiones, la iglesia cristiana en específico. Y podemos ver, por ejemplo, cómo hay algunas diferencias entre las iglesias orientales y las occidentales que se agudiza con el conocido cisma de Oriente, que recordemos que se presenta por el año 1054, donde entonces ya hay dos iglesias, la iglesia católica y la iglesia ortodoxa. Y aquí hay unos asuntos propios de religión, de cultura, de asuntos políticos y también empiezan discusiones sobre la supremacía del Papa, sobre la liturgia y sobre el filioque. Listo, entonces recordemos que este concepto es como esa forma teológica, dogmática muy importante, donde se indica la procesión del Espíritu Santo tanto del Padre como del Hijo, como un principio y que pues obviamente este fue uno de los temas que permitió que se presentara este cisma de Oriente. Aquí entonces está la ortodoxa y la católica, pero resulta que también por allá por 1517 se presenta Martín Lutero con la reforma protestante, recordemos las 95 tesis, que dio origen a múltiples denominaciones
protestantes. Perfecto, entonces miremos que allí ya tenemos una división entre protestantes y sus múltiples ramas, entre los católicos y los ortodoxos. Estas divisiones de los mismos cristianos son los que han permitido que se fundamente este ecumenismo buscando precisamente la unidad. Entonces, cuando ya se empieza a ver esta particularidad de estas divisiones, empiezan a darse estrategias como para restablecer esa unidad. Una de ellas es, por ejemplo, la Conferencia Misionera Mundial que se realizó en 1910. También se resalta, por ejemplo, la creación del Consejo Mundial de Iglesias, CMI, de 1948. Y para nosotros el más importante es el Concilio Vaticano II, ese regalo del Papa Juan XXIII y que continuara Pablo VI, que nos dejan algunos documentos y algunas reflexiones, pues precisamente en ese Concilio Vaticano II se da el gran aporte de la Iglesia Católica en la búsqueda de esa unidad, en la búsqueda de esa cercanía, y es con el decreto Unitatis Redintegratio. Unitatis Redintegratio es promulgado por el Papa Pablo VI y tiene como tema central el ecumenismo. ¿Cierto? Este decreto marca un avance importante buscando desafíos y buscando retos precisamente para responder a este llamado movimiento ecuménico. ¿Quiénes participan en la actualidad? La Iglesia Ortodoxa con sus múltiples denominaciones, porque recordemos que está la Ortodoxa griega, serbia, búlgara, de Antioquía. Tenemos la Iglesia Católica Oriental, la Católica Copta, la Greco-Católica Ucraniana, la Maronita, la Melquita, la Iglesia Católica Romana, pero también participan las iglesias anglicanas, las iglesias luteranas, las reformadas, los metodistas, todas estas que conocemos como protestantes, iglesias pentecostales y evangélicas, que buscan entonces esta cercanía por medio de diálogos y de diferentes estrategias. ¿Qué hace la Iglesia Católica o qué hacemos nosotros? Pues creamos lo que se ha denominado el Consejo Pontificio para la promoción de la unidad de los cristianos, que hoy es un dicasterio con la reforma pues que se realiza en el Vaticano, para que esa participación sea dirigida por medio de este dicasterio. Perfecto. Podemos entender que hay varias personalidades que han influido en este movimiento ecuménico. El Papa Juan XXIII, con el inicio del Concilio Vaticano II, quien le continuara, el Papa Pablo VI, y los sucesores, los papas que han venido sucediendo este camino o esta sede de Pedro, han particularizado todo este asunto particular propio del ecumenismo. Pero no es el Papa Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco, sino usted y yo también debemos aportar algunas actitudes propias ecuménicas. Una de ellas es la oración. Sí, es fundamental siempre orar por todos los cristianos, incluyendo los que no son católicos. Por eso tenemos una particular estrategia a nivel de iglesia, que es la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Allí nosotros debemos entrar a participar en este ejercicio de encuentro personal con Cristo, pidiendo que sea Él quien oriente y quien permita el logro de esta meta final de la unidad. El diálogo. Muchos de nosotros incluso somos los primeros en que cuando llega un hermano separado a compartirnos su experiencia, su palabra, que es la misma realmente con algunas particularidades propias, lo que hacemos es mirar por la ventana y no abrir o abrir y tirarle la puerta al hermano. No hay diálogo. Ahí tenemos que empezar a hacer esos ajustes, apertura, cambio, compartir también nuestras opiniones, nuestras ideas, nuestras percepciones, no con el objetivo de irrespetar, sino de generar ese entable de conversación que llamamos diálogo, por medio de una escucha activa. Yo tengo mi percepción, yo tengo mi punto de vista, pero escuchemos qué tiene que decir el otro, que parte también del respeto por lo que el otro dice, ese principio que debe mediar el diálogo precisamente para valorar también las particularidades de los otros. La caridad fraterna. Hay que reconocer al otro como hermano independientemente de su condición, en este caso de la diferencia en la denominación religiosa, y la unidad, que es lo que nosotros entonces desde el ecumenismo estamos buscando para acercarnos precisamente a este asunto propio del ecumenismo. Y lo más importante, queridos misioneros y misioneras, es que tenemos varios documentos que nos hablan sobre el ecumenismo, que nos generan líneas, estrategias para nosotros particularmente caminar. Son muchos, pero hay unos importantes que ustedes tienen acceso en sus módulos. Unitatis Redintegratio es del Concilio Vaticano II y es uno de los más principales. El decreto Ad Gentes también nos trae una información específica particular sobre el ecumenismo en varios de sus capítulos, porque nos invita precisamente
o nos presenta mejor el ecumenismo como parte fundamental de la misión de la Iglesia y dan cuenta de la importancia de que sigamos trabajando en la unidad de los cristianos. Tenemos, por ejemplo, el directorio para la aplicación de los principios y normas del ecumenismo, donde se nos habla de la búsqueda de la unidad de los cristianos, la organización que tiene la Iglesia adintra con los delegados diocesanos, con los dicasterios, para precisamente permear este diálogo ecuménico. Tenemos la formación para el ecumenismo, también hay que formarnos en este sentido y este es un primer paso, la comunión de vida. Y tenemos otros documentos que no vamos a centrarnos porque ustedes podrán validarlos en sus guías, son la carta encíclica Ut Unum Sint, que significa que pueden ser uno. Tenemos también, por ejemplo, la declaración Dominus Iesus, Señor Jesús, preparada en el año 2000 por la Congregación para la Doctrina de la Fe, que recordemos que en ese entonces era dirigida por el cardenal Joseph Ratzinger, luego nuestro Papa Benedicto XVI, y otros documentos que nos van a ir dando luces en cuanto al asunto particular de la unidad. Uno de esos últimos documentos escrito por el Papa Francisco en el 2020 es la encíclica Fratelli Tutti, hermanos todos, precisamente entender ese asunto de la fraternidad como camino para la unidad, que es la esencia propia del ecumenismo. Es importante también entender que el ecumenismo tiene sus fundamentos propios en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Ya les mencioné el primero, pero desde siempre podemos acercarnos a otros fundamentos que nos permiten buscar ese horizonte propio de la unidad como esencia del ecumenismo. Perfecto, como ese movimiento entonces, para que vamos resumiendo, que busca la unidad y la colaboración entre las diferentes confesiones cristianas, promoviendo el diálogo. Entonces, ¿la meta es cuál? La unidad de los cristianos. Viene ahora el segundo concepto, que es el diálogo interreligioso. Y el diálogo interreligioso, a diferencia del anterior, lo que permea o lo que busca es ese diálogo, esa conversación entre personas que tienen una religión diferente. El diálogo interreligioso entonces puede entenderse como ese proceso de encuentro, de comunicación, de diálogo entre personas que profesan una religión diferente, buscando que a partir de la diferencia se encuentren aspectos en común y desde el respeto, desde la tolerancia, se busquen consensos para un mundo mejor. Por ejemplo, el diálogo interreligioso, quien lo creyera actualmente, es fundamental porque en ese diálogo permite cómo buscamos la superación de la violencia, que la gran mayoría de las violencias en el mundo tienen un tinte religioso. Cómo buscamos en conjunto, religión uno, religión 2, religión 3, un trabajo por el cuidado de la casa común, hablando hoy de todo el tema del cambio climático y lo que se nos está afectando. Entonces es fundamental que nosotros entendamos ese diálogo interreligioso como esa posibilidad de buscar un acercamiento con aquellos que tienen una profesión religiosa completamente distinta. Esto tiene una participación muy específica de diferentes religiones, pero algunas más no importantes, pero sí que han sido más asiduas en este camino de diálogo. Tenemos el cristianismo, especialmente de la Iglesia Católica. También la Iglesia Ortodoxa, los protestantes han participado, pero nosotros podemos hablar de nuestra Iglesia Cristiana Católica con el Concilio Vaticano II, quien desde ese momento, como regalo del Espíritu Santo, pues se abren también estas puertas del diálogo. Tenemos el Islam, ha jugado un papel preponderante y lo podemos ver, por ejemplo, con el gran imán de Al-Zahar, quien ha participado en algunos encuentros, ha firmado algunos documentos. Recordemos, por ejemplo, el documento sobre la fraternidad humana, que nos ha permitido precisamente como el Papa Francisco y el gran imán de Al-Zahar firmaron esta declaración buscando reconciliación, fraternidad, un mundo pacífico. Tenemos el judaísmo con la participación de los rabinos, que generalmente ellos también organizan eventos como el Congreso Judío Mundial, donde se participa en este diálogo de religiones. Tenemos el budismo, tenemos el hinduismo, también podemos aquí hablar de otras religiones como el bahaísmo, el sijismo, incluso las comunidades indígenas. Entonces miren que es esa posibilidad de diálogo y de encuentro que nos permite dentro de esas diferencias buscar algunos asuntos particulares.
La Iglesia Católica nos da diferentes encíclicas, documentos, declaraciones que nos dan luces, así como en el ecumenismo nos lo hacen en el diálogo interreligioso. Uno de sus principales documentos es Nostrate Aetate. Nostra Aetate es un documento del Concilio Vaticano II que fue aprobado el 28 de octubre de 1965 y que traduce nuestro tiempo. Y allí podemos entonces encontrar alguna información y lineamientos sobre el diálogo interreligioso, sobre las diversas religiones no cristianas, y nos enfatiza incluso sobre la religión del Islam, sobre la religión judía, y finaliza con un capítulo que habla sobre la fraternidad universal, excluyendo toda la discriminación. Esta no es la única encíclica, ustedes en sus documentos pueden acercarse a estos documentos que nos van a ir dando cuenta de esa exhortación particular que busca precisamente el diálogo entre estas religiones partiendo de el respeto, y hay unas prácticas y unas experiencias. ¿Qué hace hoy la Iglesia que nosotros tal vez no conozcamos en diálogo interreligioso? Uno, la Jornada Mundial de Oración por la Paz. Recordemos que en 1986 Juan Pablo II invitó a los líderes de diferentes religiones para que se reunieran en Asís y oraran por la paz. Qué bonito, diferentes religiones, eso ya es principio de diálogo interreligioso, y se ha realizado diferentes versiones. De hecho, el 20 de septiembre de 2016 en Asís, nuevamente el Papa Francisco, a los 30 años de esa primera jornada, se reunió con las diferentes religiones que aceptaron la invitación. Tenemos la participación de nuestra iglesia en eventos o foros académicos internacionales donde participan representantes de las diversas religiones para hablar de lo que pasa en el mundo y de qué manera vamos a responder independientemente de las diferencias teológicas, espirituales, religiosas, políticas, económicas, culturales que puedan suceder. Las comisiones diocesanas de diálogo interreligioso, perfecto, que se encargan dentro de las iglesias particulares de realizar estos diálogos y de particularizar esta información específica que nos permite a nosotros entonces acercarnos a este tema del diálogo interreligioso. Claridades, ecumenismo, gran meta, unidad de los cristianos. Diálogo interreligioso, gran meta, espacio de conversación, fraternidad y encuentro entre participantes de diversas religiones con mirada en el bien común, en la paz, en la fraternidad, en la reconciliación. Pero la invitación no es que solamente entendamos este concepto, debemos buscarnos un acercamiento a una pastoral ecuménica y de diálogo interreligioso. Incluso la invitación es a que usted se piense en su parroquia, en su diócesis, crear una pastoral ecuménica y de diálogo interreligioso. No podemos quedarnos solamente con lo que se hace desde los dicasterios o desde Roma. Hay que buscar dentro de las comunidades espacios para hablar de la pastoral. ¿Y qué es la pastoral? Viene de pastor, de guía, de un proceso organizado, sistemático, que busca por medio de acciones y estrategias acompañar una realidad particular. Pastoral de la salud, acciones, actividades para acompañar al enfermo, a sus cuidadores, al personal médico. Pastoral de la movilidad humana, emigrantes, inmigrantes. Pastoral penitenciaria, los presos, quienes cuidan de los presos. Pastoral social y su caridad, desde banco de alimentos y otro tipo de estrategias. Pastoral misionera, pastoral ecuménica, que se generen esas acciones particulares que tiendan precisamente a generar en las personas ese diálogo interreligioso por medio de la cercanía con instancias ya existentes. Tenemos conferencias episcopales en todos los países. Por ejemplo, en Colombia, la Conferencia Episcopal Colombiana cuenta con la Comisión Episcopal para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y del Diálogo Interreligioso. Es decir, ya tenemos orientaciones a nivel país que nos pueden ir diciendo, vea, vámonos por este camino. Deberían existir comisiones diocesanas de manera que todo eso que traemos de esta parte nacional, que es de la conferencia episcopal, lo hagamos en la realidad particular de nuestra diócesis para que cada parroquia tuviera una pastoral del ecumenismo y diálogo interreligioso para orientar desde allí acciones puntuales, actividades, momentos prácticos, momentos de oración, para que las personas tengan mayor claridad sobre lo que es el ecumenismo, el diálogo interreligioso, y lo podamos realizar a partir de algunas estrategias puntuales. Una de ellas es los espacios de oración comunitaria. Llamar a la gente a que oremos por los cristianos de otras denominaciones, ortodoxos, protestantes, para que oremos también por las situaciones particulares que viven otras religiones,
Jornada parroquial por la oración y la unidad de los cristianos, jornada parroquial de oración por la paz y la fraternidad. Que estas acciones globales se hagan también pequeñas en nuestras parroquias. Formación y capacitación, talleres, conferencias, un pequeño encuentro de convivencia donde le compartamos a la gente qué es eso de ecumenismo, qué es eso de diálogo interreligioso, eso cómo se come, hablemoslo así de manera muy coloquial, cuáles son esas estrategias o cuáles son esas habilidades o esas aptitudes que debemos tener cada uno de nosotros para aportar al movimiento ecuménico y de diálogo interreligioso. El tema de la cooperación, fundamental, solidaridad, acompañamiento en la solución de problemas de otras personas que nos requieran independientemente de su credo, de su tradición, de su religión. Acompañar toda esta parte específica entonces desde estos tres elementos: oración, formación y cooperación. ¿Para qué? Para que sigamos avanzando en todo este asunto particular de diálogo interreligioso y ecuménico.